La Ley de Autopistas de 1972 estableció que el plazo máximo de explotación de una autopista sería de 50 años. Para la Villalba-Villacastina-Danero se fijó que su explotación comercial finalizaría el 29 de enero de 2018. En 1990 se inició el proceso de elaboración de los estudios necesarios para unir las ciudades de Ávila y Segovia con la Nacional Sexta a través de sendas autovías. Ambos estudios informativos discurrían sobre el trazado de la Nacional 110. Gozaban de un total apoyo por parte de todas las fuerzas sociales y políticas. El 6 de mayo de 1996 tomó posesión de su cargo como ministro de Fomento Rafael Arias Salgado. El nuevo gobierno tenía sus prioridades en materia de infraestructuras. Las 4 provincias limítrofes de Madrid y las 5 provincias que están en torno a los 150 o 200 kilómetros de distancia. Todo eso forma un núcleo geográfico y económico que había que desarrollar, sí o sí, para evitar, poner un freno inicial al proceso de despoblación y de desertización de todo el centro peninsular. En octubre del 96, el diputado por Ávila, Ángel Acebes, anunció que en los presupuestos del año siguiente se incluiría una partida para iniciar los trabajos necesarios para la construcción de la autovía entre Ávila y la Nacional 6. El partido en Ávila y en Segovia y en todo el entorno de Madrid lo que defendía era autovías gratuitas. Y yo tuve que dar la correspondiente batalla política y dialéctica dentro del partido para poner de relieve que o lo hacíamos, esas carreteras las hacíamos por el sistema de inversión privada y por tanto de peaje, o a plazo inmediato no podrían realizarse. En 1996 el gobierno decidió ampliar el periodo máximo de explotación de las autopistas de peaje de 50 a 75 años. Que haya una red de carreteras cuya conservación va a cargo de una empresa privada a cambio de un peaje no me ofrece la menor duda. Que se prorroguen los peajes con una contraprestación. Bájelos significativamente. La empresa Iberpistas, concesionaria de la explotación de la AP6, contrató en 1997 a la consultora Eptisa la elaboración de los proyectos de construcción de las autopistas de peaje que unirían Segovia y Ávila con la AP6. La concesionaria de Iberpistas siempre ha sido una concesionaria muy innovadora, o sea que no me extraña nada que tuviera pensado por adelantado la necesidad de que en un futuro pudiera ser necesaria las 2 autopistas. El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, aseguró que Iberpistas pagó a Eptisa casi 300 millones de pesetas por la realización de prácticamente el mismo estudio informativo que después, 2 años después, le fue adjudicado por la Administración. Estaríamos ante una paradoja acumulada. Yo no era conocedor de que esos trabajos se estaban realizando. Lo sorprendente no es que en marzo del 97 Iberpistas tenga ya un diseño de lo que quiere hacer. Es que al final, el último concurso de noviembre de 1999, lo que adjudica Iberpistas es eso. Todo estaba ya conchavado, todo estaba consensuado de antemano entre el gobierno y Iberpistas, y eso permitió que ya la ingeniería Eptisa pues pudiera ponerse en marcha y hacer los detalles. Yo en aquel momento, para determinar y concretar las inversiones en infraestructuras en España, no tuve ningún contacto con ninguna empresa privada. Una paradoja acumulada normalmente dibuja una conspiración segura. El Ministerio de Fomento aprobó una orden de carácter excepcional para construir carreteras por razones de urgencia e interés público. Ese fue el primer programa de autopistas de peaje que se hizo. Se estaba utilizando un programa a través de un mecanismo excepcional, lo que iba en contra de la ley de carreteras, del reglamento y de la propia ley de autopistas. Ese programa contemplaba la construcción de 3 autovías gratuitas y 10 autopistas de peaje. 6 de ellas se ubicaron en el centro peninsular, las 4 radiales de Madrid y las autopistas de Ávila y Segovia. Para justificar el excepcional interés público de la construcción de esas autopistas de peaje, que no autovías gratuitas, se arguyeron diferentes motivos. Pues en razón del potencial turístico de las 2, para ir y venir en el día
con rapidez. También se dijo que los importantes tráficos existentes hacían que la construcción de esas autopistas fuera de excepcional interés público. La intensidad media diaria del tráfico entre Segovia y San Rafael o entre Ávila y El Espinar no tenían ni mucho menos el nivel que se requiere, ya no para hacer una autopista, sino ni siquiera para hacer una autovía. Esa orden era absolutamente inencajable en el ordenamiento jurídico español y en un Estado de Derecho. No obstante, el Tribunal Supremo sentenció que el Gobierno había fundado debidamente la existencia de un excepcional interés público para justificar la construcción de las autopistas de Segovia y Ávila. Cuando se decidió que se construirían autopistas y no autovías, el trazado de las mismas adquirió una importancia capital. Para la de Segovia, desde un principio se optó por el trazado de la Nacional 603. Para la de Ávila se plantearon dos alternativas, una por el corredor norte hacia Villacastín y otra por el corredor sur hacia El Espinar, atravesando Campo Azálvaro. Por lo tanto, en la Sierra del Malagón y la Sierra de Ojos está esta extensión, y en esa extensión lo que hay es unos meandros y una composición del territorio muy interesante, acompañada por toda esa vegetación que son los pastizales, que son los matorrales y los bosques mediterráneos de la zona del Espinar, que son de robles, encinas, incluso de algunos enebros, y en la zona bulense los encinares previos a la llegada a la ciudad. Es una zona también que ciertas aves pasan aquí su invierno, y por supuesto hay especies protegidas emblemáticas que tienen no solamente su área de campeo, su área de alimentación, sino también de cría, como son el águila imperial ibérica o la cigüeña negra. Anturea desde el primer momento defendió que cualquier vía de alta capacidad, si es que era necesaria, tendría que ser autovía, no autopista de peaje. Y luego, por supuesto, el corredor de la Nacional 110. La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento adjudicó en marzo del 98 directamente a la empresa Eptisa la realización de los estudios informativos para la construcción de las autopistas de Segovia y Ávila. Eptisa es la misma empresa que contrató Iberpistas un año antes para hacer esos mismos trabajos. La Dirección General de Carreteras, si sabe que hay una empresa privada que tiene estudios avanzados, y en este caso convenía acelerar las inversiones de manera muy clara, acelera las inversiones contando con estudios ya realizados. La paradoja es que la misma consultora está trabajando para un ente que tiene que actuar con objetividad e interés general, el Estado, y para un particular, Iberpistas, que lo que persigue es el lucro y el máximo beneficio a costa de lo que sea. Iberpistas pagó por esos estudios casi 300 millones de pesetas. El Estado los adjudicó por menos de 4. El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, sostuvo que las cifras pagadas por el Ministerio permitían pensar que estaban buscadas de antemano para no exceder los 2 millones de pesetas que se podían adjudicar mediante el procedimiento negociado sin publicidad, eludiendo con ello el régimen de concurso público. Lo que hizo la Dirección General de Carreteras fue aprovecharse de los estudios que ya tenía Eptisa. Me parece que es, si es legal, que en estos momentos no le podría responder, que creo que sí sería legal, lo que hizo fue ahorrarle al contribuyente 298 millones de pesetas. Esa paradoja es más que chocante, pero es sobre todo absolutamente ilegal, porque hay alguien que está en una situación de incompatibilidad objetiva manifiesta. Eso se puso de relieve en el contencioso administrativo. Eso el Tribunal Supremo lo sabe. Y no dijo nada, ni una palabra sobre ese asunto. El Ministerio de Fomento apostó desde el primer momento por el corredor sur para la autopista de Ávila, a pesar del daño que causaría en Campo Azálvaro. Estos ecosistemas, aprovechados de una forma ganadera y pastoril, se verían totalmente alterados por las molestias que hablamos de ruido, la contaminación que produce las carreteras como de una forma de un trayecto lineal, y todos esos vertidos que se van fijando de las emisiones que emiten los vehículos. Y también había otro componente ambiental que era el del pantano de Serones, es decir, cómo se solventaría el problema de la sal, de los fungentes que se echan en las carreteras para después que fuera depurada ese agua, que es el principal abastecimiento de la ciudad. Pero sobre todo ese cambio radical del paisaje le harían una costura de este a oeste. En marzo del 98 se creó en Ávila la Plataforma en Defensa del Campo Azálvaro. Esos eran los dos objetivos, preservar Campo Azálvaro y reivindicar una autovía por Villacastín, una autovía gratuita. El PSOE también se opuso a los planes de Fomento de atravesar Campo Azálvaro. No parecía lo más razonable establecer una autopista con la
ocupación del espacio que supone y la afección del mismo por ese territorio. El ministro de Fomento aseguró en el Congreso de los Diputados que se optaba por Campo Azálvaro porque así lo quería la sociedad abulense. Fuimos más las asociaciones, las organizaciones que estábamos por la defensa del Campo Azálvaro y a favor de una autovía que quienes estaban a favor de la opción de construir una autopista por el Campo Azálvaro, que únicamente era en el Partido Popular y CONFAE y FECOPA. A finales de abril se creó otra plataforma para oponerse al trazado elegido por Fomento para la autopista segoviana. Decidimos juntarnos y formar una plataforma llamada Sierra de Segovia, que lo que planteaba era que no se hiciera la autopista ni una autovía por el pie de monte, por el pie de la sierra, sino que se planteara una autovía libre de peaje, es una autovía gratuita, desdoblando el corredor de la 110. Nos juntamos con idea pues, de hacer una cosa conjunta para salvar el medio ambiente y el destrozo que nos iban a hacer aquí en la sierra. En mayo del 98, Eptisa entregó a la Dirección General de Carreteras, en el plazo fijado de tan solo 2 meses, los estudios informativos y ambientales de las 2 autopistas. Los opositores a los trazados elegidos comenzaron a movilizarse y a hacer públicas sus posturas. Hicimos diferentes actuaciones y en una de ellas se acercó la gente de comisiones obreras, quedamos en hablar y luego ya tuvimos una serie de reuniones en las que vimos que perfectamente coincidían nuestros planteamientos y los conocimientos que teníamos de lo que sabíamos que pretendían hacer, aunque todavía no era oficial, pues eran comunes, con lo cual decidimos trabajar de una forma conjunta y muy estrecha a partir de ese momento. ¿Y qué es lo que se pretendía hacer? Una información periodística confirmó las sospechas de los opositores. En ella se hablaba de una negociación entre el gobierno e Iberpistas y también del periodo de explotación de la autopista AP6. Porque el tema gordo no es la de Ávila a Villacastín, sino la prolongación de que cuando caducaba la autopista de la A6, que sería en enero del 18, pretendían y consiguieron alargarlo. Iberpistas presentó formalmente el 1 de marzo del 99 una propuesta de renegociación del contrato que tenía en vigor para la explotación de la AP6. En su propuesta, Iberpistas ofertaba la construcción de las autopistas de Ávila y Segovia y la ampliación de la capacidad de la AP6 desde San Rafael a Villalba, con la construcción de un tercer túnel y un tercer carril por sentido. También se ofertaba la construcción de la variante de Guadarrama y la ampliación de la capacidad del tramo Villalba M50 con la construcción de un cuarto carril por sentido, esto último para cederlo al Estado. Todo ello a cambio de la ampliación del periodo de explotación de la AP6 durante 20 años, de 2018 a 2038. Ante estas previsiones, las plataformas opositoras decidieron que había llegado el momento de poner en marcha otro tipo de acciones. Creíamos que no eran suficientes con manifestarse o con trasladar a la sociedad abulense la problemática, sino que había que dirigirse a instancias administrativas e incluso judiciales que podrían interferir en que el procedimiento no llegara a puerto. Estamos dispuestos a llegar hasta donde fuera. La primera de esas iniciativas fue presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entendíamos que podía ser constitutivo de una prevaricación administrativa y así se lo hicimos a saber al fiscal. Al mismo tiempo, el Gobierno estaba preparando el pliego de condiciones del concurso. Por la documentación manejada en el proceso, se puede concluir que la oferta presentada por Iberpistas para renegociar su concesión contemplaba la construcción de las autopistas de Ávila y Segovia, un nuevo área de peaje en San Rafael, el tercer túnel, la reversibilidad del primero, la variante de Guadarrama, un tercer carril en el tramo El Escorial-Villalba y el cuarto carril por sentido entre Villalba y la M50. Como pago a esas infraestructuras, Iberpistas pedía prolongar la explotación de la AP6 durante 20 años. En el pliego elaborado por el Gobierno se incluía la construcción de las autopistas de Ávila y Segovia, la variante de Guadarrama y el cuarto carril entre Las Rozas y Villalba. A cambio se otorgaba la explotación de la AP6 a partir del 30 de enero de 2018 por un periodo de tiempo variable de entre 25 y 40 años. Es decir, mucho más tiempo del que pedía Iberpistas por hacer menos obras de las que ofertaba, excluyendo la más costosa, el tercer túnel. Se definía la adhesión de la prórroga de la concesión de Villalba a Danero, que ya era una concesión en servicio, para poder ayudar a la viabilidad económica del paquete concesional. Eso también era una novedad de este concurso.
lo largo del tiempo se realizaron varias declaraciones de impacto ambiental de los trazados de las autopistas, todas ellas negativas, tanto para la de Segovia como para la opción sur de la de Ávila, la que debía atravesar Campo Azálvaro. Las discrepancias entre los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se resolvieron en el Consejo de Ministros. Cuando pensábamos que el tema ya estaba resuelto, nos sorprendemos con que el Ministerio de Fomento plantea la discrepancia contra la declaración de impacto ambiental. Y en ambos casos, este resolvió a favor de las preferencias del Ministerio de Fomento. Segovia y Ávila no pueden ser abandonadas a su desarrollo, digámoslo, autóctono, sino que tienen que estar en un gran área de desarrollo económico en el entorno de la capital de España. Entonces nos dijeron que era la primera vez en la historia de la evaluación de impacto ambiental en España, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que se planteaba por el órgano sustantivo una discrepancia respecto a la declaración de impacto ambiental. Un proceso de inversión y de desarrollo de la capital de España no se puede frenar por razones medioambientales. En este caso primo la necesidad de inversión productiva. ¿Por qué ese empeño del Partido Popular en hacer una autopista por el Campo Azálvaro nunca lo llegó a explicar? Lo vinculamos primeramente a un motivo especulativo. Se habló, y apareció incluso en el Parlamento, que había intereses urbanísticos. Hubo oportunismo de ciertas personas, entidades, que aprovechando el momento, la ocasión, previamente o después de hacer los preparativos, había adquirido propiedades. Si se establece por ahí una autopista, se van a revalorizar de forma extraordinaria. Por lo tanto, no había ninguna desconfianza con respecto a los propietarios o a la familia, sino estrictamente la aplicación de la ley que previene enriquecimientos ilícitos. Y por otra parte, el desprecio que ciertos partidos y ciertas personas tienen por el medio ambiente. El desprecio de los valores y del desconocimiento del Campo Azálvaro. Ángel Acebes, que consideró tan importante para Ávila la construcción de una autovía, dijo después que lo que era esencial era la construcción de una autopista de peaje. Ángel Acebes no nos ha contestado a nuestra petición de entrevista. Tuvimos una reunión con empresarios que estaban representados en la Cámara de Comercio y en la CONFAE, estaban de alguna manera felices. Habían asumido las tesis del ministro Ángel Acebes y por lo tanto ellos decían que era beneficioso y bueno para Ávila. Centaurea y Ecologistas en Acción presentaron una queja ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea por la decisión del gobierno español de construir la autopista de Ávila por Campo Azálvaro. No se podía soslayar el incumplimiento que suponía la obligación de protección que tenía el Estado respecto de esas especies, de esos hábitats. Una vez redactado el pliego de condiciones del concurso, se realizaron varios informes que cuestionaron gravemente varias de sus estipulaciones. Por ejemplo, que el Estado no había cuantificado económicamente el valor ni de las obras a realizar, ni de la compensación con la prolongación de la explotación de la AP6. Alguno de esos informes lo que estaba afirmando es que sin asegurar estos elementos se podría estar generando una malversación de caudales públicos. Pero lo que los técnicos del Estado cuestionaron rotundamente fue la opción elegida como pago. Y el que no encaja es el contrato de concesión que se quiere dar a posteriori para compensar en pago la construcción, es decir, la explotación de la 6 después de 2018. Es tan legal como lo que hicimos con otras autopistas en servicio, para bajar los peajes. A pesar de que los informes de sus propios técnicos cuestionaron el encaje legal del pliego, el Ministerio de Fomento lo aprobó el 4 de junio del 99, haciéndoles caso omiso. Importantísimas autoridades como el Secretario General Técnico, el de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el de Programación Económica y Defensa de la Competencia, todos emitían informes advirtiendo de unas conductas que no se acomodaban a la ley. Y el Tribunal Supremo no hizo caso para nada de los informes técnicos. Ahí se hizo una operación de diseño preparada para, por una parte el Estado, evitar invertir en una serie de infraestructuras que asumía la futura concesionaria, pero sabiendo que iba a ser la misma que estaba explotando en ese momento el corredor de la A6 Villalba a Danero, porque estaba diseñado
para adjudicarlo a la misma empresa. Un mes después de la publicación del pliego, el Ministerio de Fomento le modificó, aludiendo a razones técnicas que no explicó, y aprobó otro que sustituyó al primero. En este segundo pliego tan solo se licita la construcción de las autopistas de Ávila y Segovia. Sobre la primera especifica que las empresas que concurrieran al concurso deberían presentar dos alternativas, la de Villacastín y la de El Espinar. A pesar de los informes de sus propios técnicos, el Estado siguió ofertando como forma de pago de esas infraestructuras la explotación de la AP6 durante un plazo variable, esta vez de entre 22 y 37 años a partir del 30 de enero de 2018. Hicimos otro pliego donde dejábamos a elección del concesionario, del posible o futuro concesionario, que nos pusiera variantes en su oferta en relación con el aumento de capacidad del corredor del noroeste. Aunque cabe otra explicación, la que puso negro sobre blanco el Ministerio de Hacienda en un informe en el que aseguró que la construcción de las obras de la variante de Guadarrama y la ampliación de la capacidad entre Villalba y la M50 no tenían cabida en el régimen jurídico propio de los contratos de autopistas de peaje. El Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno en su argumento de que en ese segundo pliego se hacía un llamamiento a los posibles licitadores para que fueran ellos, en régimen de libre concurrencia, los que propusieran las distintas soluciones que permitieran una adecuada gestión del tráfico. Por contra, el Tribunal Europeo de Justicia sostiene exactamente la tesis contraria. Afirma en su sentencia que no puede considerarse que el segundo pliego hiciera un llamamiento a la iniciativa de los licitadores para que propusieran alternativas referentes a obras distintas de las claramente identificadas en el segundo anuncio. Quien sí entendió perfectamente ese supuesto llamamiento fue Iberpistas, que presentó al concurso en el plazo de 52 días naturales nada menos que 9 alternativas diferentes cuyos documentos tenían un grado de definición de proyecto de construcción, según la calificación de los técnicos que evaluaron la propuesta de esta empresa. Era lo que se diría un contrato a la carta del único que podía presentar todo lo que subyacía ahí, que era el alargamiento de la Nacional 6. La oferta de Iberpistas la conocimos cuando recibimos la variante al pliego de julio. Esa es la realidad. El jefe de demarcación de las carreteras de Castilla y León Oriental presentó en Ávila los dos trazados posibles para la autopista abulense. En esa presentación se aseguró que la opción de Villacastín sería más barata y tendría mayor volumen de tráfico. Lo que conseguimos fue poner en valor Campozálvaro y evidenciar que iba a haber un coste ambiental muy importante, que ya se sumaba también a otro que ya tenía el propio gobierno, que era el ahorro económico que suponía el llevarlo por Villacastín. El alcalde de Ávila, Agustín Díaz de Mera, defendió insistentemente la opción de El Espinar sobre la de Villacastín. Nosotros tuvimos mucha presión para que fuera desde El Espinar. A los políticos abulenses les preocupaba que fuera por dónde iba la carretera, que fuera por Campozálvaro. No les preocupaba que fuera de peaje, que es lo chocante, ¿no? Éramos una administración estupenda y elegimos sin duda ninguna Villacastín. Estaban a favor y se manifestaban a favor del peaje, de una autopista de peaje con todo lo que conlleva, siempre y cuando se hiciera por el corredor sur por Campozálvaro. Porque medioambientalmente es que no abrir un territorio con una nueva autopista, con unos terrenos que además con calificaciones medioambientales importantes, etcétera, no tenía mucho sentido cuando había otras posibilidades. Agustín Díaz de Mera no nos ha contestado a nuestra petición de entrevista. Lo que nos dijeron es que fue determinante precisamente la queja a la Unión Europea. Según lo que nos contaron en su momento, había habido un cambalache, un pacto, un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Europea, de tal forma que la autopista de Ávila se hiciera por donde había dicho Medio Ambiente, por el corredor norte, y la de Segovia por donde quería Fomento.
Al final un cambio de cromos. El 5 de noviembre de 1999, el Consejo de Ministros adjudicó el concurso a Iberpistas. Este se convocó para construir únicamente las autopistas de Ávila y Segovia, pero se adjudicó también un nuevo peaje en San Rafael, el tercer túnel, la reversibilidad del primero y el tercer carril entre el Valle de los Caídos y Villalba. Tal y como determinó el Ministerio de Hacienda, no se adjudicó la construcción de la variante de Guadarrama, pero haciéndole caso omiso sí se incluyó la construcción del cuarto carril entre Villalba y la M50. Es una oferta que la hace imbatible, es que haciendo una calzada reversible mediante un nuevo túnel, pues nos encontramos con que entre San Rafael y la M50 en Las Rozas no hay ningún estrangulamiento de capacidad. Para mí el problema, insisto en ello porque es fundamental, es si el planteamiento de Iberpistas era legal o no. A mí el abogado del Estado y el interventor me dijeron que era plenamente legal. Y yo con eso doy luz verde. Lo que se le adjudica exclusivamente puede ejecutarlo Iberpistas, porque el tercer túnel, el desdoble de carriles y toda la infraestructura que lleva a Aneja discurre en el terreno físico de la concesión vigente de Iberpistas. Yo conscientemente no tomé ninguna decisión que favoreciera a ninguna empresa. Ningún otro licitador, contrariamente a lo que dice el Supremo, podía dar soluciones ni de tráfico ni de ningún tipo utilizando el suelo de una concesión que estaba vigente. El único que podía realizarlo de forma exclusiva era Iberpistas. Lo que sí entiendo racionalmente que Iberpistas es la que estaba en mejores condiciones, uno, para hacer las dos autopistas a Ávila y a Segovia, y dos, para pedir, digamos, como complemento, adjudicaciones complementarias que facilitaran el acceso a esas autopistas de peaje. Pero ninguna otra empresa podría haber propuesto construir un túnel dentro de la autopista de peaje que ya estaba explotando la AP6. Es decir, que la única empresa que tenía esa capacidad era Iberpistas. Por eso se llevó el concurso. Pero entonces había una desventaja para las otras, ¿no? Posiblemente. El Tribunal Supremo sentenció que el concurso se adjudicó legalmente y que todos los concurrentes tuvieron las mismas oportunidades. Que admitir, aceptado en derecho, que esas obras sobrevenidas se ajustaban al principio de transparencia, pluralidad y participación de todos los contratistas es falso, porque si solo las puede hacer uno, evidentemente los otros están excluidos. Por su parte, el Tribunal Europeo de Justicia llegó a la conclusión contraria a la del Tribunal Supremo Español. Sentenció que el Reino de España había incumplido la normativa europea por adjudicar las obras complementarias sin haberlas especificado en la convocatoria. No hubo transparencia suficiente ni hubo igualdad de oportunidades en ese régimen concesional. Estaba todo diseñado de antemano para que entonces Iberpistas pudiera hacerse con la concesión en unas condiciones, en mi opinión, muy positivas, digamos, muy favorables para ello. Si uno oferta 100 y acaba adjudicando 180, es evidente que se ha extralimitado, pero que se ha extralimitado de bulto, que es lo que jamás reconoció el Tribunal Supremo y que Europa le recuerda de forma pormenorizada, escueta, porque tampoco hace sangre con su sentencia, pero certera. Es decir, el Tribunal Supremo Español incumplió radicalmente sus obligaciones a la hora de aplicar la Directiva Europea sobre Contratación Pública que está en nuestro ordenamiento. Como pago por la construcción de todas esas obras, desatendiendo los informes de sus propios técnicos, el Gobierno mantuvo la ampliación de la explotación de la AP6 a partir del 30 de enero de 2018. Iberpistas pidió en su oferta que esa ampliación fuera de 20 años. Sin embargo, el Gobierno le concedió un periodo de explotación de entre 32 y 37 años, casi el doble de lo que pedía la propia empresa. Ateniéndonos a la literalidad de lo especificado en el decreto de concesión, nos encontramos con la siguiente realidad.
Iberpistas tenía su concesión original vigente hasta el 29 de enero de 2018. El Partido Popular fijó que el plazo máximo para la explotación de una autopista de peaje sería de 75 años. En este caso, podría prolongarse hasta el 29 de enero de 2043. El plazo de prórroga fijado por el Gobierno establece una horquilla de entre 32 y 37 años, lo que nos lleva como mínimo hasta el 2050 y como máximo al 2055, superándose por tanto el plazo máximo legal entre 7 y 12 años. Si sumamos el tiempo que estuvo en explotación el primer túnel, origen de todo este asunto, se podría llegar a un tiempo de explotación comercial continuado de esa infraestructura de 91 años, 1 mes y 26 días. Sí podía ser. No, yo no, la verdad es que no había hecho ese cálculo, pero sí, si salía es que lo podíamos hacer, seguro. Que se impugne la adjudicación de una autopista porque supera el plazo máximo y el Tribunal Supremo ni lo aborde, eso no tiene justificación de ningún tipo. Con los años que se le concedieron, en nuestra opinión, y yo sigo pensando hoy lo mismo, se retribuía la inversión, ese capital invertido, de una forma muy elevada. Es decir, vamos, un negocio formidable, en contra de los ciudadanos, claro, y de los usuarios. Nadie fue capaz de evaluar cuánto valía esos derechos de concesión entre 2018 y la finalización del contrato, que es lo que habría dado una referencia para ver si la ganancia del concesionario construyendo esas infraestructuras a lo mejor era desorbitada, que es el problema de fondo. Se ha favorecido a Iberpistas porque se le han adjudicado estas otras concesiones complementarias. Pues muy bien, sí, efectivamente. Es una empresa que resulta beneficiada. ¿Ese beneficio es legal o no? ¿Es legal de acuerdo con los tribunales españoles? Sí, es legal. Pues ya está. Estamos en una situación tremendamente dolorosa, porque quien adjudica conoce los efectos de lo que está haciendo y consuma su conducta hasta el final. No es un descuido, lo está haciendo de una forma plenamente consciente. Acaba adjudicando un paquete de obras que tuvo que retirar del primer pliego porque los informes jurídicos les decían que desbordaba el ordenamiento jurídico. Y yo le puedo asegurar que no hubo el más mínimo ápice de corrupción. Porque si yo hubiera conocido que había un ápice de corrupción, la decisión no se habría tomado. Tras la adjudicación, Iberpistas creó una nueva empresa, Castellana de Autopistas, propiedad 100% de la primera, que sería la encargada de gestionar las nuevas autopistas de Ávila y Segovia, y más importante, de gestionar la AP6 desde el 30 de enero de 2018. Cuando el Consejo de Ministros decide otorgar en pago una concesión que no ha construido quien la va a recibir, está violando radicalmente la ley de autopistas. A finales de año, después de la concesión, el Gobierno publicó una ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado del año siguiente, el 2000. Una de esas modificaciones afectó a las concesiones de autopistas, estipulando que se podrían otorgar de manera anticipada a la finalización del plazo concesional de las autopistas que hubieran sido objeto de concesión previa, precisamente lo que ocurría en este caso. Si cuando lo aprueba el Consejo de Ministros, en noviembre del 99, esa modificación no existía, evidentemente es porque estaban adjudicando algo de forma totalmente contraria a la ley que regía, que era la ley de autopistas. Bien, pues mes y pico después, la ley viene, la ley del caso único, algo que en derecho está proscrito porque las leyes tienen que ser generales por definición. Se hace una ley del caso único para dar cobertura retroactivamente, que tampoco se puede hacer, a una decisión que ya había tomado el Gobierno. A principios de 2000 el PSOE recurrió ante el Supremo la adjudicación del concurso a Iberpistas. Y vamos a defender con claridad la nulidad de la adjudicación de esa concesión, porque no se habían seguido los trámites oportunos. 3 días más tarde fueron la plataforma Sierra de Segovia y Comisiones Obreras de Ávila quienes presentaron otro recurso ante el Supremo. Porque no nos daban ya otra opción. Y denuncias a diferentes instituciones
y estamentos. Se iniciaron procesos o se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco Europeo de Inversiones, el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo. En mayo de 2000, la Junta de Castilla y León sometió al trámite de información pública el proyecto de creación de la zona cepa Sierra de Guadarrama. Presentó un proyecto de cepa llamada así, Sierra de Guadarrama, que iba desde las cumbres de la montaña hacia prácticamente el límite con la Nacional 110. Debieron hacerlo sin darse cuenta de que por ahí es donde el Ministerio de Fomento quería meter la infraestructura de la autopista. Con esa declaración de cepa habría sido imposible hacer una infraestructura de alta capacidad por el medio de la cepa. Pues al final la Junta de Castilla y León, de una forma totalmente sorpresiva y sin ningún criterio científico, decidió dividir el territorio inicial de la cepa Sierra Guadarrama en dos trozos, uno a la izquierda de lo que sería ya el trazado de la autopista y otro a la derecha. Para ellos podían decir, no, si realmente hay una cepa a la izquierda, otra a la derecha y por ahí en medio no hay nada de valor. No tiene por supuesto ningún sentido. Iberpistas no nos ha contestado a nuestra petición de entrevista con alguno de sus responsables, incluyendo a José Antonio López Casas, que en ese tiempo era el portavoz de la empresa. Este presumió de la sensibilidad medioambiental de la misma, anunciando que las obras comenzarían con la retirada de los árboles autóctonos que se encontraban en el trayecto de la autopista y que estos serían replantados. La concesionaria trasplantó más de 1000 encinas. Fue simplemente un lavado de imagen que pretendió Iberpistas para contrarrestar el movimiento social que les evidenciaba como un gran problema que estaban generando con la construcción de la autopista por esas zonas de alto valor. No tenía otra misión que engañar a la opinión pública y a los medios de comunicación, a los cuales invitó a esos actos. El importe de las actuaciones medioambientales, de pasos de fauna, balsas hidráulicas, etcétera, fue de 8 millones de euros. Después de haberse cargado zonas sumamente valiosas, no respetar, por ejemplo, el valor que tenía la Fresneda de Villacastín o el Soto de Revenga, la parte de Segovia, donde estaban estos fresnos centenarios de enorme valor que fueron arrasados completamente. Comisiones Obreras y Centaurea presentaron en septiembre de 2000 una nueva denuncia ante la Secretaría General de la Unión Europea. La Comisión Europea aceptó esta queja e inició un procedimiento de infracción contra España que terminó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dándonos completamente la razón. El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid presentó una denuncia penal imputando a varias personas por un presunto delito de prevaricación continuada. Por supuesto que lo aplaudimos, nos parecía que había habido unas irregularidades que debían investigarse penalmente. Yo mismo fui denunciado en el caso de la de Segovia por prevaricación continuada ante el fiscal de Medio Ambiente. Tuve que ir a declarar. Creemos que el fiscal lo reflejó, pero sin embargo el juez no lo estimó y archivó el asunto. Y el juez es que ni me llamó no admitió la querella del fiscal de Medio Ambiente. Fueron archivadas de muy mala manera, con mucha desconsideración hacia el propio fiscal de Medio Ambiente y sin ningún tipo de fundamentación. El Gobierno aprobó un decreto a principios de febrero de 2002 con el que se facultaba a las empresas concesionarias de autopistas a utilizar sus infraestructuras de comunicaciones para fines distintos de los propios de la concesión, por ejemplo, para alquilarlos a las empresas de telecomunicaciones. Lo que hace el Gobierno mediante este decreto es regalar, sin contraprestación de ningún tipo, pueda alquilar ese sistema de canalizaciones para la transmisión de un sistema de comunicaciones. Cualquiera, aunque no tenga carnet de conducir, un crío que abra el ordenador y entre en Internet en su casa, está utilizando el sistema de infraestructuras de las autopistas. José María Aznar inauguró el 6 de noviembre de 2002 la autopista Ávila-Villacastín. Que eso que en ese día se estaba produciendo, esa inauguración de esa autopista, era algo que era perjudicial para los intereses de Ávila. En febrero de 2003, el magistrado del Tribunal Supremo, Juan José González Rivas, sentenció que el PSOE no estaba legitimado para presentar el recurso. Pecó de rigorista, porque yo creo que una formación política que tiene representantes en el Parlamento, que esos representantes defienden y representan a los ciudadanos que han votado, sí están legitimados. ¿Cómo a un partido político se le puede negar legitimidad para interponer un recurso ante una cuestión que es de bien común, de bien público? No entendíamos.
Yo creo que fue un criterio, ya digo, en mi opinión también injusto, ¿eh? Hay que acatar las resoluciones de los tribunales, pero se pueden criticar. Y yo esa la critico. Pues eso también ya nos ponían antecedentes de cuál podría ser el resultado de nuestra demanda. Francisco Álvarez Cascos inauguró el 7 de abril de 2003 la autopista de Segovia. Se puede vivir en Segovia y trabajar en Madrid. Y se puede vivir en Ávila y trabajar en Madrid. Entonces, eso es fundamental para el fortalecimiento del centro peninsular. Y tenemos una autopista a Segovia, que ya sabe usted que Madrid es el mejor mercado para Segovia y Segovia es el mejor merendero de Madrid, pues maravilloso, ¿no? La autopista entonces la llamamos la autopista del colesterol. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ahí era por donde iban a venir a Segovia los señores de Madrid a comer. Los pueblos están contentísimos. Para ir de un lado para otro, pues tenemos que bajar por el puente, andar alrededor de unos 7-8 kilómetros para irnos al otro lado. Y estamos hablando de fincas que están a 300 metros una de otra. Y la riqueza que esa autopista ha creado en todo ese entorno, pues está ahí. Tampoco eran esas infraestructuras, como resumían en ese argumentario que tenían, la solución para el desarrollo y el fomento de la economía de Segovia y Ávila. Esto no les ha beneficiado para nada a estas dos ciudades. El 14 de octubre de 2003, el Tribunal Supremo desestimó la demanda interpuesta por Comisiones Obreras y Centaurea. ¿Puede aceptársele a un tribunal que del demandante en un pleito, que es el que lo activa, el que lo pone en funcionamiento, no aparezca ni una sola frase de sus opiniones en la sentencia? En cierta manera se te cae al menos el planteamiento de lo que es un Estado de Derecho. Yo puedo decir, y yo creo, y estoy convencido, de que al Estado de Derecho se le pidió que se ausentase de la sala. Y me causa escarnio, absolutamente escarnio, pensar que el ponente de esa sentencia, que tenía capacidad jurídica sobrada para haber abordado el asunto, sea hoy el presidente del Tribunal Constitucional. Eso sí que me causa escarnio. Juan José González Rivas se negó a concedernos la entrevista que le solicitamos. La Comisión Europea interpuso el 13 de septiembre de 2007 un recurso en el Tribunal Europeo de Justicia contra el Reino de España por la adjudicación del concurso a Iberpistas. Cuando vimos que Europa hacía caso de nuestras demandas, pues la verdad es que siempre es una sensación pues muy ilusionante, ¿no? En abril de 2010, Iberpistas demandó al Estado. Según su argumento, la comunicación habitual entre Salamanca y Madrid se realizaba circulando por la CL 507 desde San Pedro del Arroyo a San Chidrián, donde se incorporaban a la AP6, gestionada por Iberpistas. La AP51 entró en funcionamiento en noviembre de 2002 y está gestionada por Castellana de Autopistas, que es 100% propiedad de Iberpistas. Según esta, desde la entrada en servicio de la AP51, el tráfico procedente de Salamanca había variado de tal forma que los conductores salmantinos preferían seguir hasta Ávila por la Nacional 501 para incorporarse a la AP51 y continuar su viaje por autopista hasta Madrid. Iberpistas argumentó que ese cambio en las comunicaciones entre Salamanca y Madrid le había causado una fuga de tráfico en el tramo de la AP6 comprendido entre San Chidrián y Villacastín, un descenso que cuantificó en unas pérdidas de 34 millones de euros en poco más de 7 años, cantidad que reclamó judicialmente al Estado en concepto de daños y perjuicios. Pocos días después de la presentación de este recurso, el Tribunal Europeo de Justicia sentenció que el Reino de España había incumplido sus obligaciones en materia de contratación pública por haber adjudicado la construcción de obras que no se mencionaban en la convocatoria. Me parece absolutamente inaceptable que se pueda llegar desde la más alta magistratura del país, que es el Tribunal Supremo, a desconocer los derechos de los ciudadanos, que los ciudadanos no encuentren otra cobertura de la justicia que en el extranjero. En este caso, donde no había inversión comunitaria ni fondos comunitarios de ningún tipo, las decisiones se tomaron con arreglo a la legalidad española. La sensación que tengo, desde luego, es de orgullo y desde luego de no haber hecho ninguna ilegalidad. Yo di una rueda más de prensa en abril del 2010 y me costó como hoy lágrimas, porque fue un reconocimiento a un trabajo de unos técnicos y de una comisión ejecutiva que nos fiamos de esos técnicos.
y fue una gran alegría. Tarde, pero alegría. Lo que reclamamos fue que el gobierno de entonces, que era del Partido Socialista, con el ministro José Blanco en el Ministerio de Fomento, cumpliera la sentencia, lo que le obligaba a adjudicar todas esas infraestructuras conforme a la legislación vigente, respetando la normativa europea. Al día siguiente de conocerse la sentencia, se celebró el Día de Castilla y León con la tradicional fiesta en la Campa de Villalar. Ese año acudió el ministro de Fomento, José Blanco. Él adquirió el compromiso de tener una reunión en el Ministerio en el mes de mayo, que yo, y permitirme también que mi escepticismo, ¿no?, conociendo cómo estaba el tema, dudé mucho de que se fuera a llevar a efecto, y efectivamente no se produjo esa reunión. José Blanco, que no nos ha contestado a nuestra petición de entrevista, sí tomó una decisión con respecto a Iberpistas. El 1 de julio de 2011 firmó un decreto con el que se suprimieron las limitaciones temporales y económicas en el precio del peaje, prorrogando las tarifas en las condiciones que estaban en ese momento durante un plazo no determinado en una fecha concreta. Eso que supone que si se aplicara el decreto de 1999 tal y como está escrito, el precio de ida a Madrid estaría por debajo de los 6 euros y en cambio está en 12. Gracias a ese decreto del señor Blanco cuando era ministro de Fomento, Iberpistas tiene derecho a prorrogar el precio de los peajes vigente antes de que acabe la concesión de enero del 18, indefinidamente. El 17 de enero de 2011, Ana Pastor participó en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Ávila. Dijo, además de una manera contundente, que la autopista suponía un lastre para el desarrollo de Ávila. Ana Pastor, que se ha negado a concedernos la entrevista que le solicitamos, fue nombrada ministra de Fomento un año después de ese acto. Una vez en el cargo no hizo nada para que las autopistas de Ávila y Segovia dejaran de ser un lastre para sus economías. Lo que sí hizo fue firmar un decreto en el que se establece que, para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, se debe reducir en 7 años el tiempo de explotación establecido en la adjudicación del concurso. ¿Por qué lo hace? ¿Porque estaba bien antes? En noviembre de 2019 el Gobierno debe decidir, en función del tráfico real de los años 16 a 20, la duración final de la concesión de las autopistas, sin que quede claro si la fecha final resultante se aplicará solamente a las autopistas de Ávila y Segovia o afectará también al periodo de explotación de la AP6. El decreto firmado por Ana Pastor dice que una vez restados los 7 años, se procederá a efectuar la valoración de los daños y perjuicios que tal reducción ocasione al concesionario, y debe establecerse también el mecanismo que sea más adecuado para su compensación. O sea que Iberpistas va a cobrar el tiempo completo de explotación, sí o sí. También establece el decreto que se procederá a licitar la concesión de explotación de las autopistas por ese periodo de 7 años que se rebaja, licitación a la que perfectamente podría presentarse la propia Iberpistas, ahora Abertis, por lo que podría darse la circunstancia nada descabellada de que Iberpistas cobrase 2 veces esos 7 años de explotación. ¿Y cuándo finalizará la concesión? Se hizo un estudio económico, muy complejo, que venía a determinar que en función del tráfico y de los ingresos para efectuar las amortizaciones de las inversiones realizadas y el rendimiento del capital invertido, la concesión podía durar más o menos tiempo. Este es un asunto complejo para el que existen diferentes teorías y posibilidades. Una de ellas, la que apunta Jesús Caldera. Lo mejor que se puede hacer es evaluar, hacer una evaluación lo más objetiva y rigurosa posible para acortar al máximo posible, valorando los ingresos y valorando el tráfico, esa explotación. El Ministerio de Fomento, por lo que me consta, está manejando, digamos, estudios en los que ahora calcula que el máximo razonable sería el año 2029. Estamos hablando ya de la próxima década, pero no del año 2037, ni años posteriores. Pronto saldremos de dudas. El Ministerio de Fomento tiene que tomar esa decisión el próximo mes de noviembre. Lo que está claro es que la sentencia no se ha cumplido, que la concesión del año 99 es ilegal y por lo tanto la única concesión realmente vigente que tenía Iberpistas era la de 1968, que venció en el 29 de enero de 2018 y que aplicaba solo a la AP6. La AP6, por lo tanto, ha terminado su periodo concesional legal y ahora tendría que haber vuelto a manos del Estado. Yo creo que la presión ciudadana debe establecerse ahora en esta línea, en acortar al máximo posible
el periodo de explotación de esa concesión adicional, porque en mi opinión el capital ya se ha retribuido. O sea, en mi opinión se ha retribuido ya. Segovia y Ávila son las únicas provincias limítrofes con Madrid que no cuentan con una vía de alta capacidad gratuita para comunicarse con la capital de España. Esa circunstancia afecta a todo el noroeste peninsular. Moralmente ganamos. Lo que ocurre es que tanto un gobierno A como otro gobierno B, es decir, que han ido sucediéndose, nadie se ha atrevido a entrar con ganas contra las concesionarias y contra estas empresas, que al final es un lobby muy potente y que lleva a los hilos de la política.